Hola, bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela. De todo está pasando en ese país y nada está pasando. Lo cierto es que algunos se hacen muchas ilusiones, otros la tienen clarita. Y para eso, en estos momentos, cuando el régimen mafioso de Venezuela empieza a arrestar a personas cercanas a María Corina Machado, necesitamos explicaciones de qué está pasando allí. Said Mundaray fue fiscal del Ministerio Público. Allá no lo quieren en Venezuela, ciertamente. Tiene 3 órdenes de captura, le tocó salir, está en el exilio, vive en Colombia hace 7 años. Y hoy un poco nos va a empezar a explicar desde su perspectiva qué viene pasando, quiénes son los ingenuos, para dónde va el régimen, quién está ganando y quién está perdiendo. Said, muy buenas tardes y qué bueno estar aquí otra vez contigo. No, a usted, gracias, embajador, por la invitación y siempre por estar pendiente de los temas venezolanos que son tan importantes para toda la región, además. La mafia venezolana, la que supuestamente es gobierno, empieza a arrestar personas cercanas a María Corina. Personalmente pienso que se habían demorado, porque ellos no creo que vayan a ceder en nada, pero tú que vives, qué conoces, qué está pasando, por qué empiezan a arrestarlos. Bueno, yo creo que hay algunos factores que son importantes de analizar. Lo primero es lo que ocurrió el 22 de octubre. La manifestación masiva, cívica, y la salida de miles de personas en el tema de las primarias les dio muy duro al régimen y creo que es una enorme derrota para Jorge Rodríguez, que era uno de los ideólogos de que se dejara hacer porque pensaban o estaba convencido de que iba a ser un absoluto fracaso. Los ríos de gente en la calle y los resultados de la elección, que además prescindió del CNE mafioso, un CNE absolutamente delincuencial, y que a través de la organización cívica pudo dar unos resultados que fueron transparentes en poco tiempo y de manera manual, le dieron muy duro al régimen, de modo que buscaron una forma de contrarrestarlo. ¿Contrarrestarlo cómo? Bueno, inventándose toda esta retórica del Esequibo, que hay que tratar de separar muy bien, embajador. No es que el Esequibo no sea venezolano desde la perspectiva de los venezolanos. Los venezolanos estamos absolutamente convencidos de eso, pero eso no había por qué consultarlo. Entonces, esta consulta pública tiene unos objetivos políticos, que era tratar de que la gente se unificara en torno al poder y tratar de generar toda una movida nacionalista, que no logra... Eso es obvio, eso fue lo que hizo Galtieri cuando invadió las Malvinas. Todos los dictadores siempre buscan ese tipo de escenarios para generar solidaridad. Pero empecemos por el arresto y ahora vamos a Esequibo. Empecemos por el arresto de estas personas cercanas a María Corina y al equipo de María Corina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los arrestan? Claro, ¿por qué se relaciona con el tema de Esequibo? Porque María Corina es de las pocas voces lúcidas que se atrevió a decir antes del referéndum de que ese referéndum no tenía un objetivo real de recuperación del Esequibo, sino que el objetivo era una manipulación política. Lo dijo ella y su equipo. ¿Qué hace el régimen para huir hacia adelante? Dice ahora que María Corina Machado y todos sus allegados tienen una vinculación con la ExxonMobil y que están siendo sin ninguna prueba, es decir, que están siendo financiados por las empresas petroleras que están pactando con Guyana toda la explotación petrolera en la zona en reclamación. Entonces los meten en la trama del Esequibo como traidores a la patria, le colocan un esquema de lavado de activos, pero además ahí hace algo peor. Meten a un americano que está secuestrado desde hace días, desde el 24 de octubre hay un ciudadano americano que estaba de visita en los Estados Unidos y todo ciudadano americano ellos lo están reteniendo como si fuera un grupo criminal, como si fuera un grupo secuestrador, y lo meten en ese esquema diciendo que era el contacto entre el equipo de María Corina Machado y unos financistas internacionales vinculados con las petroleras y que ellos están del lado de Guyana. Por eso es que todo se correlaciona. Y les dictan unas órdenes de captura que lo que están tratando es de desarticular todo el equipo de trabajo de María Corina Machado, que no lo habían hecho antes, tratando de que esta patraña del referéndum del Esequibo unificara a la gente en torno al poder y no hiciera falta. Pero como fue un fracaso, entonces huyen hacia adelante y utilizan lo que saben hacer. A ver, conclusión, un gran éxito las primarias, que Jorge Rodríguez las dejó hacer pensando que iban a ser un desastre. Así es. Un gran fracaso el referendo del Esequibo, pero tercero, utilizan lo del Esequibo para empezar a crear una nueva narrativa, secuestrar un americano que ellos saben que lo pueden canjear y que los americanos quieren canjear y que negocian ese canje para ver cómo buscan un nuevo escenario o un espacio.
Pero todo esto surge en un acuerdo, en el acuerdo de Barbados. Sí. Y tú tienes unas opiniones muy claras en las que la oposición y Venezuela y los mafiosos venezolanos, porque eso es lo que son, firmaron un acuerdo en Barbados. ¿Qué firmaron? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Y qué crees tú? Y esto de Barbados después de estas capturas queda muerto, porque acá también Estados Unidos ha jugado. Claro, claro, por supuesto. No, no solo que queda muerto, es que estaba muerto al nacer. Y es que estaba muerto al nacer porque no tiene un mecanismo coactivo de cumplimiento. Y esto es muy importante. Si usted firma un pacto con alguien y no dice cuáles son las consecuencias, no está clara cuáles son las consecuencias del incumplimiento de cualquiera de las partes, y estás además suscribiéndolo con un equipo de mafiosos que son con los que llevan a cabo esto, que es el régimen de Maduro, que no respeta el ordenamiento jurídico internacional, siempre estaba muy claro que no iban a cumplir. Pero además, de plano, fíjate que empieza muerto, porque ellos plantean en el primer acuerdo que iban a permitir que la oposición eligiera su candidato por los mecanismos que ellos quisieran. Y lo permitieron, pero como fue tan exitoso, dictaron una sentencia y utilizaron a la sala electoral para anular cualquier resultado de lo que allí surgió. Y ahí empezó el incumplimiento del acuerdo. Sí, claro. Pero además dice el acuerdo que deben buscar los mecanismos de habilitación de todos los candidatos que quieran participar. Y el mecanismo no existe, sino colocan que el interesado vaya a la sala político-administrativa e intente su recurso. Ese recurso existe desde hace más de 100 años en la legislación venezolana, no hay ninguna concesión. Entonces, ¿cómo quienes representan a los factores democráticos en Venezuela van y suscriben ese acuerdo sabiendo que me están mandando a una vía ordinaria y me están mandando a un tribunal supremo donde Maduro, acaba de elegir quiénes son los magistrados de la sala político-administrativa por 9 años y los eligió él mismo a dedo y los puso en el 2022? Así que todos los magistrados responden a lo que él quiere que sea la sentencia. ¿Cómo me vas a mandar a ese mecanismo? Ese mecanismo es absolutamente un engaño, es inocuo. Además, obligan a ir personalmente, con lo que está dirigido claramente a María Corina, que ha desconocido la autoridad de ese Tribunal Supremo. Entonces obligan ni siquiera por apoderado, sino que tienes que presentarte personalmente ante estos sicarios judiciales a rogar justicia. No, eso no podía ser firmado, además, porque María Corina no tiene una inhabilitación a través de un acto administrativo de efectos particulares que la señale. Y como el acto no existe, no tengo de qué recurrir. De modo que todo el entramado que está en ese acuerdo de Barbados es de imposible cumplimiento. Y ahora, ¿cómo se reacomoda la responsabilidad de los noruegos, la responsabilidad de los americanos, que son los garantes de esto, que digan ahora cómo se suscribió algo que de plano tenía unas dificultades enormes de cumplimiento, que son muy graves? Pero ahí sí hay un mecanismo que es el tema de las sanciones, donde supuestamente aliviaron las sanciones. Ya Blinken dice, no, un minutico, no están acordando, ya hasta una editorial del Washington Post diciendo, un minutico, incumplieron, les toca a ustedes ejercer. Yo creo, a no ser de que, bueno, la verdad en Estados Unidos está pasando una cosa terrible, y es que el manejo de América Latina, y no es de ahora, sino viene desde antes, inclusive desde antes de Trump, se está dividiendo entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Antes la Casa Blanca solo hacía lo que el Departamento de Estado decía y la Casa Blanca coordinaba y el Consejo de Seguridad. Ahora ya no, y aquí tenemos a un Juan González entregado a Maduro, un Juan González que no tiene ningún criterio para entender el tipo de mafiosos a los que se enfrenta, y un Blinken que asume una responsabilidad, asume una posición y dice, si no cumplen, revivimos las tensiones. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué crees tú si Estados Unidos vuelve y amarra y aprieta las sanciones? Bueno, fíjate que el único mecanismo que queda, y usted está absolutamente claro en su análisis, son esas sanciones. Pero ya Venezuela, el régimen, ha subsistido a esas sanciones. Y por eso tienen Irán, y esto es una alianza estratégica. Irán ha subsistido a muchas más sanciones que Venezuela. De modo que para ellos ya las sanciones no es lo que era antes, no es lo que en un momento fueron, porque han conseguido a través de las economías criminales o las economías oscuras, han subsistido a pesar de eso, y no les importa
hay algo que es importante, que es que no les importa el sufrimiento humano, no les importa que las sanciones lleven a la gente al mínimo, no les importa, porque lo que importa es el sostenimiento del poder. Y ya hay una cantidad de economías como el oro, como el coltán, como el mismo narcotráfico, que han venido sustituyendo los ingresos petroleros, que son los que están en cuestionamiento. Si uno no entiende esa dinámica, uno no se da cuenta de por qué hasta que las sanciones en definitiva no son lo que fueron al principio, donde era un país absolutamente monoproductor que no tenía ninguna otra fuente y que se le dificultaba buscar fuentes alternas. Ya esas fuentes alternas las crearon y es por eso que se atreven a retar a los Estados Unidos y decir, bueno, en definitiva no me importa, tanto que acaban de crear una ley o presentaron un proyecto de ley el día de ayer donde vienen más sanciones contra opositores, más persecución y más mecanismos de cerrar espacios democráticos, y lo siguen cerrando sin que haya una contraprestación. Y recuerda que también en un juego geoestratégico tan complejo como el que está Estados Unidos, donde requiere energía, lo poco que obtenga de Venezuela le sigue siendo útil. Por eso están de alguna manera tratando de acelerar los negocios con Guyana que sustituyan eso. Entonces el régimen en definitiva se la está jugando toda, no está cumpliendo ni va a cumplir, y empieza un nuevo esquema de persecución, porque otro de los acuerdos de Barbados es que tenía que soltar presos políticos, y hasta ahora dijo que 5, pero eran 4, porque una ya estaba en libertad y lo anunció como si era una libertad que es engañosa. Los otros 4 los libera, pero los deja con medidas cautelares, es decir, que cuando le revoque la medida los puede volver a meter preso cuando quiera, no existe una libertad plena, con lo que tampoco está cumpliendo. Entonces, cuando uno hace un balance, el balance es muy malo de lo que ha ocurrido con Barbados. Bueno, queda clarísimo que el desastre de Barbados, el desastre de los noruegos, un poco la mirada cómplice de los americanos. O sea, la siguiente pregunta, que prácticamente sé la respuesta, las siguientes 2 preguntas. La primera es, ¿van alguna vez a habilitar a María Corina? Muy complejo, porque una de las cosas que tiene clarísimo el régimen es que María Corina es quien aglutina la voluntad de la ciudadanía en este momento. ¿Y cuál es el gran tema? Digamos, si se sigue radicalizando como va, vía Nicaragua, que yo creo que es el modelo que está copiando, vía Nicaragua, perseguir a toda la sociedad civil y a toda fórmula de articulación, yo creo que va a estar muy difícil que se logre por una habilitación, al menos que haya una intervención muy importante de un ala sensata o menos radical del chavismo, que fueron los que permitieron que se hiciera el referéndum para escoger a las primarias, que son de alguna manera los hermanos Rodríguez operaron para esto. Pero ayer, con el tema de las detenciones, con el tema del movimiento militar hacia Guyana y con el tema de este nuevo proyecto de ley, está muy claro que el ala radical de Diosdado Cabello es quien retomó el control de esta situación. Bueno, pero espérese, ahorita vamos a la pelea interna, porque la pelea interna está buena también. Ya. Muy difícil que habiliten a María Corina. Luego, es muy posible que tengamos elecciones en el 2024, 2025, sin una oposición real, con unos alacranes ahí puestos, como pasó en el 2018, y todos están contentos. ¿Tú crees que ese es el escenario más normal, o sea, el que va a pasar? Yo creo que es al que apuesta el régimen, aunque tiene un tema muy importante, que es que en la medida en que vaya escalando el conflicto con Guyana, y lo ha dicho Diosdado Cabello más de una vez, dice, si entramos en una situación de conflicto en la que pueda haber escaramuzas o que pueda haber alguna salida de tipo militar, no hay espacio para elecciones. ¿Ok? Y de hecho ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Ucrania. Dice, Ucrania ya se le venció el lapso y no hay elecciones. ¿Por qué? Pues están en guerra. Si nosotros entramos en una dinámica donde hay una amenaza al país, primero está el país que las elecciones. Y entonces esa es la idea de los radicales, ir a un tema de confrontación diplomática, tal vez una escalada, tal vez algún ruido que le permita a ellos suspender las garantías y se suspenden los derechos políticos por un tiempo mientras normalizamos esto. Pero esa normalidad puede nunca llegar. Eso, claro. Tú puedes extender ese conflicto y además no están, y yo creo que Latinoamérica no lo está viendo claro, tal vez nada más Brasil, que está moviendo tropas y que pretende que ninguno de los dos, porque Brasil tiene fronteras con ambos países, que ninguno de los dos use su territorio para una escaramuza, pero aumentará la migración, aumentarán las carencias. Aquí vienen una cantidad de conflictos y yo creo que las cabezas sensatas de Latinoamérica tienen que decirle a Maduro, no vayas por esa deriva autoritaria,
concéntrate en la defensa del Esequibo por la vía de la Corte Internacional de Justicia, pero eso implicaría siempre su salida o ceder a unas elecciones, que es lo que no quieren ahorita. Bueno, entonces ahora sí vamos, y de una vez como para contextualizar el problema interno. Firman Barbados, se abre un camino, o por lo menos una esperancita. Jorge Rodríguez dice, hagamos las primarias, porque iba a fracasar, eso sale mal. Sale mal. Después dice, hagamos el referendo de Esequibo, eso sale mal también. Sale peor, no sale mal. Sale peor de lo que pensaron. Sí. Entonces Jorge Rodríguez, quien dijo, hombre, déjeme yo busco Barbados, déjeme yo muevo a Maduro y déjeme yo soy el más de centro o la viabilidad más posible de un regreso a la normalidad, se cae y queda Diosdado con mucha fuerza. Diosdado, que no es que sea radical, es un mafioso claro, que se pega al que sea, queda con mucha fuerza. Cuéntanos qué está pasando adentro de Venezuela y cómo ves tú esa lucha de poderes en las que no podemos olvidar que ahí juega Rusia, que ahí juega Cuba, que ahí juega Irán, Tarek, ¿dónde está? Y que ahí no todos tienen o no todos pueden jugar de la manera como quisieran. ¿Qué está pasando? No, y muy claro lo que usted plantea, no todos tienen los mismos intereses. Y esto por una sola razón. Hay unos que están solicitados por el Departamento de Justicia, ¿ok? Está por narcotráfico, Diosdado es uno de ellos. Para ellos el poder significa la libertad, es todo o nada. Por eso ellos siempre han planteado, no hay que ceder ningún espacio democrático, hay que utilizar el derecho penal, y para eso tienen un sicario que es Tarek William Saab, que a quien se le gira la orden aprese y él apresa, y más nada, no importa lo que haga, o sea, el crimen de persecución perfecto descrito por el Estatuto de Roma. Eso es el ala que se está imponiendo, decir, las fórmulas que estás buscando, que son fórmulas un poco más cívicas, de tratar que buscó Jorge Rodríguez, de permitir hacer, no están funcionando y nos pueden llevar a la pérdida del poder. Y la pérdida del poder no está dentro de nuestro cálculo. Nuestro cálculo es sostenernos como sea. Y para sostenernos como sea, ¿a qué apelo? A la fuerza y a las armas. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Utilizaron nuevamente el sistema penal, utilizaron al fiscal y a los tribunales, dictan órdenes de captura masivas, van unos contra unos que ya están afuera para que no vuelvan y no puedan movilizarse, inventan toda una trama y todo el equipo de María Corina para desmovilizarla, sin decir ahora pueden decir en Barbados, bueno, tal vez la podamos hasta buscar alguna fórmula para que participe o habilite, pero sin equipo, con toda la gente presa y con una espada de Damocles que en cualquier momento la meten presa o la pueden procesar por traición a la patria como están haciendo. De modo que lo que está ocurriendo ahorita es que el ala más radical del chavismo se impuso y Maduro está confiando en ellos para mantenerse en el poder. De modo que incluso el panorama 2024 de unas elecciones se ve muy difícil, al menos que haya consigan el alacrán perfecto, que sea una persona quien le diga, usted no sacó ni un voto y no diga nada. Y esos alacranes existen. Sabemos que en Venezuela más de uno se presta para eso, tanto que acaban de decir que sacaron 10 millones de votos en el referéndum y uno ve a los que participaron y ninguno cuestiona la cifra. Nadie cuestionó o sea, estos señores no cuestionaron la cifra, que es una cifra imposible. Chávez en su mejor momento de mayor popularidad sacó 8.700.000 votos. ¿Cómo Maduro, por este referéndum donde no había nadie en la calle, va a sacar 10 millones y medio de votos y no haya ningún cuestionamiento a la cifra? Así que están algunos llamados por el terror, otros cooptados por el poder, de modo que es muy difícil que haya una salida en esos términos. Eso es como las elecciones de Kim Il-sung y de Kim Jong-il y de Ceausescu, 99.9%. Así son, exactamente. O las de Nicaragua, no hay que ir tan lejos, es lo que hace Ortega. Exactamente lo que hace Ortega, tiene inhabilitado a la mitad de los candidatos, los otros están presos, a los otros les quitó la nacionalidad y compite un amigo de él que al final usted le dice, usted sacó 3 votos y él dice, sí, saqué 3 votos y avalo que eso quedó así. Eso es lo que está ocurriendo. En ese panorama tan oscuro, y entonces, ¿qué opinas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero es que Latinoamérica tiene que dimensionar, independientemente del tema ideológico, que acerca a mucha gente a Maduro, dimensionar los peligros de un conflicto o de una escalada conflictiva como la que intenta Maduro. Esto puede traer
Bueno, si ya han salido 7 millones de personas del país, imagínense lo que puede haber en un conflicto entre esos estados. Luego, Estados Unidos desde mi perspectiva, tiene que visualizar que en la medida en que retrocedan los espacios de libertad en Venezuela, esos espacios, ¿quiénes los ocupan? Los ocupa Irán, los ocupa Rusia, los ocupa China, es decir, los ocupan los enemigos de Occidente, los enemigos de la democracia. Entonces, si no se hace algo realmente importante para ocupar esos espacios y para permitir que haya unas elecciones libres, esos espacios queda Venezuela como una base del conflicto. Venezuela se puede convertir en la gran base del conflicto, un tercer conflicto mundial, donde chinos, rusos, etcétera, bielorrusos estén allí metidos y que sea muy, muy difícil desalojarlos. De modo que yo creo que esto es un problema que nos convoca a todos los latinoamericanos, que convoca a todos los venezolanos, y tenemos que tratar de buscar la máxima presión posible para hacer retroceder a estas alas radicales que están en el régimen. Es difícil, pero hay que seguirlo intentando por todas las vías, hay que seguirlo intentando. ¿Qué tal el panorama? ¿Qué tal el panorama tan triste, tan difícil, tan complejo? Con unos Estados Unidos que entran en elecciones, que ni siquiera apoyan a Ucrania, no han podido darle la plata a Ucrania, tienen enredada en el Congreso. ¿Uno qué puede pensar? Solo un levantamiento ciudadano, solo una cosa parecida a una primavera árabe, lo saca, pero además lo saca con y creo que es importantísimo que los militares que están sufriendo igual, que el resto de ciudadanos entiendan, que si se levantan todos, salen estos zampones, y estos zampones saliendo les va a permitir a todos vivir mejor. Por ahora no se ve esa salida, pero creo que es la única que hay. No creo que nadie más vaya a hacer nada, y lamento decirte y ser tan pesimista, pero bueno, creo que tú planteas un escenario triste, dolorosísimo, negro, que es lo que todos vemos en Venezuela. Absolutamente, ciertamente no se ve ninguna salida que sea institucional, cívica, que se vea que haya ninguna voluntad de abandonar el poder, porque para ellos el poder es impunidad, y después de haber cometido tantos crímenes, tienen que asegurarse la impunidad, que es esencialmente el planteo que hay ahorita en este momento. Pues muchas gracias, siempre tan claro, tan concreto y tan contundente. Te agradezco inmensamente que has estado en Dossier. No, gracias a usted, embajador, por la invitación, y gracias por seguirse ocupando de los temas venezolanos, porque creo que es que de los pocos que dimensiona que lo que está pasando en Venezuela va a generar una aflicción general en todo el continente. Muchas gracias, y próximamente otra edición de Dossier Venezuela. Qué triste, qué dolor. Le duele uno a América Latina, le duele uno a Colombia y le duele uno a Venezuela. Que tengan un buen día.